La doctora en educación, porque ya va a terminar su tesis, futura doctora en educación, Melissa Merlo, máster en el campo de la lingüística, Educación. de la educación, perdón, profesora de literatura en la Universidad Pedagógica Nacional, graduada también en esta universidad como licenciada. Es nuestra invitada, nos está haciendo un tránsito por el campo de las humanidades. ¿Qué hay en la cosecha de hoy, en la pedagógica, en el campo dentro de las humanidades, en el campo de la literatura y en el campo de la lingüística? Bueno, creo que es una buena cosecha, y quisiera hacer referencia a mis colegas que trabajan en la Universidad Pedagógica y que trabajan también en los centros regionales, ya que no hay en este momento esfuerzos aislados, sino que hay una red de docentes que estamos trabajando en conjunto para lograr darle ese punto de ebullición que la educación y la literatura necesitan para poder compenetrarse. Entonces yo pienso que es un buen momento para esto y confío en que la posición de los colegas que estamos en la universidad y en otras universidades apunta para eso. Por más que se diga lo contrario, yo estoy completamente segura de que así es. Y volviendo al camino que decías y uniendo la palabra esta tan interesante, la pregunta de ¿para qué humanidades? Me lleva al mundo de la poesía, ¿verdad? ¿Cómo el lenguaje puede ser ese camino directo a ese para qué de las humanidades? Y cómo el lenguaje lleva a nuestras universidades a crear y a formar estos mundos que no son alternos, son mundos paralelos que se complementan entre el lenguaje, el proceso de comunicación y la literatura, que me parece a mí el punto clave de todo este asunto. ¿Qué haría el ser humano sin esta clave? Perdón. Sin esta clave absoluta, sin esta herramienta totalizadora que es el lenguaje, ¿verdad? Y me recordó en un momento una persona que tú también quisiste mucho, el doctor Arturo Alvarado, ¿verdad? Claro. Que él estudió su doctorado en Francia. De hecho, nosotros tenemos la tesis del doctor Alvarado en francés, una tesis que nunca ha sido traducida al español. Entonces, podemos ver que personas como el doctor Alvarado y otros académicos de las universidades nuestras han dado esos pasos anteriores para que nosotros podamos seguir ese camino. Entonces, yo quiero hacer como una referencia a los estudios que estas personas realizaron y que quizá nosotros no hemos seguido con el debido respeto, ¿verdad? Y retomar todas estas ideas que ellos tenían, pero unirlas con este nuevo paradigma de la universidad del siglo XXI, de la lengua del siglo XXI, de la literatura del siglo XXI, que está tomando forma en otras plataformas móviles como las que estás usando, como las que andamos aquí, ¿verdad? Yo veo un futuro muy prometedor, veo las cosas que se están haciendo, los libros que se presentan en la universidad. La universidad no ha bajado en ningún momento su motivación por la literatura. Generalmente estamos presentando 2 o 3 libros al mes de autores hondureños y centroamericanos. Sí. La unión con los escritores centroamericanos ahora es muy fuerte. Y está muy entrelazada, es una urdimbre que no se puede deshacer ya. Y todos estos elementos acompañan esta vida nueva de los estudiantes, ¿verdad? Enfrentarlos al arte, a la literatura, al teatro, como bien decías, porque ahora tenemos carrera de arte que tiene música, claro, plástica, ¿verdad? Y teatro. Entonces, todo es un complemento nuevo que estamos llevando a cabo en esta época y que pienso que nos va a llevar a esta segunda vuelta del siglo XXI y que al 2030, en una década, vamos a ver muchos frutos. Sí, y es interesante porque humanidades es universal, sin negar el valor de la literatura, de la épica oral, de la Grecia que todos hemos contemplado, esa Grecia micénica, sin negar el valor de lo que encontramos en las tabletas de arcilla de los sumerios. También en América, cuando llegaron los conquistadores, encontraron literatura. Y cómo la Universidad Pedagógica entra a ponderar apropiadamente en el contexto de la literatura universal la
creación criolla de América Latina, desde su prehistoria, desde su periodo precolonial, hasta los animales gigantes, por decir de alguna manera, de ese boom de los años 80, 90, no, desde antes de los 60, 70, 80, del boom latinoamericano. ¿Cómo trabajan ustedes eso? Bueno, creo que ha sido inevitable seguir una ruta cronológica, ¿verdad?, de la historia de la literatura, de la lectura y de las lenguas en nuestros pueblos, ¿verdad? De hecho, me hiciste recordar ahorita a los trabajos que hace el doctor Jorge Amaya. Tiene un libro muy interesante sobre la historia de la lectura en Honduras y comienza él desde la llegada de la imprenta en la época de Morazán y hace un recorrido muy, muy hermoso. Pero bueno, dentro de la carrera estudiamos todos esos pormenores de la literatura y hay una figura que a mí me ha perseguido por siempre. De hecho, la utilicé en mi tesis de maestría porque no pude separar la educación de la literatura y mi tesis fue sobre la escritura creativa, ¿verdad?, con un grupo de estudiantes de educación media. La representación de los mayas, de la figura del poeta. Todos tienen una voluta cuando indican que el hombre está hablando, que la mujer está hablando, pero la voluta del poeta, el aro, ¿verdad?, tiene flores. Tiene flores y cuando te la imaginas, te la puedes imaginar como flores de colores, ¿verdad? Entonces, un lenguaje colorido, un lenguaje armonioso, un lenguaje hermoso, y esa es una de las figuras que guardo para siempre y que creo que también está marcada en mi trabajo literario, ¿verdad? Qué bueno. Y que uno trata de traspasar a los estudiantes. Hay muchos historiadores hondureños, literatos, que han trabajado la cronología de la literatura hondureña. José González, Juan Antonio Medina Durón, Mario Membreño lo toca en sus libros de historia también. Entonces, hay varios libros, algunos se contraponen, que me parece más interesante todavía cuando hay puntos de discusión de las historias y de los primeros, cuál fue la primera novela romántica, cuál fue el primer gran poeta hondureño, ¿verdad? Sin duda, para mí, Juan Ramón Molina, Antonio José Rivas y Clementina Suárez son de los fantásticos, ¿verdad?, de toda esa época. Entonces yo pienso que la Universidad Pedagógica... El soneto a Comayagua de Ramón Ortega. Ay, no, es una belleza ese soneto. Un día de estos los traigo te traigo con los alumnos a que nos lean poesía. Bueno, de eso me preguntaste hace poco. Tenemos grupos de poesía coral muy buenos, de estudiantes de la modalidad presencial y de la educación a distancia, que es donde yo trabajo, y ellos están preparados en cualquier momento. Ah, mira qué interesante. para poder venir y compartir una buena lectura de poesía. Ay, me hiciste recordar el de Comayagua, frente al vano reposo yo transijo. Ese es el de Morazán. Tu figura península del viento, viento lunar, sustancia. Te cuento que el otro día anduve en Comayagua y me choqué con filas de cacerolas, de vieja arquitectura. Sí. En una casa estaba, ¿sí? Que en el frontón ostentan el signo de la cruz, sobre la calle fosca pasa la noche oscura, y ahí se me pierde el poema. Pero, Antonio José Rivas es uno de mis preferidos. Yo te repito eso por Osman, mi profesor de secundaria. Viento lunar, sí. ¿Verdad? ¿Y cómo entra...? En la calle jumento rutinario, dice una de las frases del poema Comayagua de Antonio José Rivas. De José Rivas. No, yo estaba hablando del otro, de Ramón Ortega, creo que es el otro, del Filas de Cacerolas de Vieja Arquitectura. Ahora, un recorrido rápido. En el boom latinoamericano, ¿cómo entramos con Cortázar? ¿Cómo entramos con Gabriel García Márquez? Bioy Casares. En la literatura latinoamericana que estudian ustedes. Bueno, creo que entramos de una forma muy directa, porque de hecho los planes curriculares que nosotros llevamos fueron escritos por supuesto, un gran equipo de docentes hondureños, pero docentes también latinoamericanos, que fueron los que vinieron con la idea de la Universidad Pedagógica, ¿verdad? Entonces fue muy natural la entrada nuestra al boom latinoamericano, que todavía incluso tiene su apogeo, que hasta cierto punto yo pienso que debe ser superado, como lo plantea este novelista sanpedrano que ganó el premio de novela Roberto Castillo. Ay, se me escapó el nombre, Rodríguez. Sí. Entonces, pero es que no es que estemos... sí, comprendo. Pero digamos, García Márquez ganó un premio Nobel,
rompen con el canon de la literatura de ese momento, después de estar escribiendo. Y luego el peruano Vargas Llosa sigue activo, es un hombre... Vargas Llosa sigue activo, ahorita con el último de Tiempos Recios, pues nos trae de nuevo a una Centroamérica que a veces hemos olvidado, ¿ves? Un punto histórico que nos unen, correcto. Sí, correcto. Es fascinante. Es fascinante y esa fue la forma en que entramos nosotros a esa literatura, pues, porque después de leer María de Jorge Isaac, Doña Bárbara, Blanca Olmedo, damos este salto a esa literatura del boom y la cabeza explota, ¿verdad? Como nos explotó después con otros novelistas europeos y norteamericanos y centroamericanos. Asturias con el presidente, ¿verdad? Claro. Yo tuve la gran suerte de que fui compañero de... alquilábamos el mismo cuarto, las mismas habitaciones en una casa con Rigoberto Paredes. Y Rigoberto me dijo esta novela, que él tenía 2 copias, y me la vendió. Léetela, que esto es lo mejor que vas a leerme. Y era una copia de 100 años de soledad que tiene una letra invertida. Ah, sí. La original. La original. Hey, hacemos una pausa porque si no, hablando de literatura, el canal no cumple con sus compromisos comerciales. Una pausa, ya llegamos. De vuelta.